Señores, muy bienvenidos sean ustedes a su programa 360 grados. Yo soy la doctora Katy Gómez, psiquiatra forense, y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en esta tarde. Ustedes saben que teníamos un programa pendiente, pero la doctora tuvo un percance que fue un accidente automovilístico, y voy a comenzar por ahí la introducción, porque precisamente el programa se trata de violencia y salud mental. Yo pienso que en esta oportunidad que cada día se nos brinda de estar vivos, de compartir, de tener familia, tenemos que seguir cultivando lo que es nuestra humanidad y nuestra empatía. Ese día, a pesar de esa afectación que sufrí, vi como la persona que me agredió a mi vehículo y a mí de manera secundaria, pues simple y llanamente se dio a la fuga. Pero más doloroso fue ver todas las personas que estaban dentro del otro vehículo, cómo ninguno tuvo la empatía de decir qué habrá sucedido. Pero así como les digo esto, también les puedo hacer la referencia de una persona muy especial. Y era un paletero que había en la esquina que corrió en mi auxilio. Y así otras personas más se acercaron. Necesitamos tener más empatía en la República Dominicana. Pienso que es uno de los trastornos no descritos dentro de la literatura de la psiquiatría clínica, pero que sí necesariamente necesitamos, increíblemente, a pesar de ser seres humanos, seguir humanizándonos para poder conservar la salud mental. Señores, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando, como les mencioné, de violencia y también de la salud mental. ¿Y por qué vamos a relacionar estos temas? Bueno, señores, fíjense, definitivamente en muchas ocasiones pensamos que las personas con alguna condición psiquiátrica de manera específica son más violentos o son más propensos a la agresividad. Y precisamente tuve la oportunidad y el placer y el privilegio como psiquiatra forense de elaborar un estudio que pudiera darnos alguna respuesta y de manera comparativa, pues precisamente ver si realmente tenemos la razón o es parte del estigma en la salud mental. Así que en el día de hoy yo no quiero que usted se me mueva de ahí, porque hoy tanto ustedes como yo vamos a aprender realmente sobre la violencia, incluyendo los trastornos mentales. ¿Será cierto eso de que los pacientes con alguna condición mental realmente son violentos o agresivos? No se mueva de su asiento, porque ustedes y yo vamos a ver estos resultados en el día de hoy. Para mí es un placer. Le mando un saludo, evidentemente, a mi querida Neri y a mi doctor Balcácer, que el día de hoy tuvieron compromisos, por lo tanto, asumo la posición que ellos con mucho agrado y mucho amor, pues me dejan para poder satisfacer a las necesidades de nuestra población en esta vía de comunicación. Así que no se muevan, que en breve regresamos. Señores, y qué bueno que no se fueron, que se quedaron ahí. Pues como les decía, el día de hoy vamos a estar refiriéndonos al tema violencia versus enfermedad mental. ¿Cuál es la relación verdadera que existe entre ambos términos? Y yo creo que lo más lógico es que ustedes y yo comencemos por definir, número uno, enfermedad mental. Y evidentemente también tendremos que definir, valga la aclaración, a lo que se refiere violencia. Pues fíjense, cuando nosotros hablamos de lo que es una enfermedad mental, nos estamos refiriendo a aquella afectación que le ocurre a nuestro cerebro, o sea, a nuestra mente, donde vemos que se altera el estado de ánimo, nuestras capacidades cognitivas básicas, como son la comprensión, puede ser también que se nos afecte la forma de pensamiento, y entonces todo este conglomerado va a dar diferentes tipos de trastornos, donde muchos ya conocen los famosos trastornos bipolares, las depresiones, y dependiendo de lo que se vea afectado, pues así mismo va a ser la manifestación de esta enfermedad. Ahora bien, ya que definimos lo que es la enfermedad mental, pues también tenemos que recordar lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre la violencia. Y cuando nos estamos refiriendo a violencia de manera general, podemos definirla como aquel uso deliberado de la fuerza, ya sea de manera física, de manera psicológica o también de manera autoritaria, cuando ese poder de una u otra persona se ejerce hacia los demás con el propósito de dañar.
y estos daños pueden ser tanto físico, a la propiedad, pueden evidenciarse también algún tipo de lesión psicológica, puede llegar incluso hasta la muerte. Y todos ustedes han visto que no solamente a niveles internacionales estamos viendo cifras extremadamente preocupantes sobre los casos de violencia, sino que la República Dominicana también es partícipe. Y si bien es cierto que no somos dentro de Latinoamérica uno de los países más altos con el índice de violencia, sí debemos cuidarnos y debemos entender que es alarmante la percepción que tiene la sociedad hoy en día de cómo nos está afectando la violencia en todos los niveles, porque recordemos, como ya acabo de decir, que la violencia no se adhiere solamente a las agresiones físicas. Tenemos también muchísimas tipologías nuevas a nivel criminal que tienen que ver con el ciberespacio, lo que es el ciberacoso, los ciberataques. O sea, tenemos muchísimas cosas más que pudiéramos discutir, incluso dejarla para otro programa. Yo había propuesto que habláramos de lo que es la ciberviolencia y también lo tengo por ahí agendado para que en algún momento hablemos de ella. Pues bien, aclarado ya esos términos, es importante que nosotros comencemos a relacionar ambos, violencia versus enfermedad mental. Y de manera tradicional, siempre se ha querido vincular o se ha querido asociar las enfermedades mentales con algún tipo de conducta desviada o también con algún tipo de anomalía o conducta delictiva. Muchos autores a nivel internacional han ido haciendo estudios y diversos ejercicios para poder comprobar si realmente la población psiquiátrica o la población que tiene una enfermedad o condición mental es más violenta que la población general. Y precisamente esa fue una de mis curiosidades. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Nosotros estamos viendo una alta tasa de crímenes que están asociados a las relaciones interpersonales, pero realmente estas personas cumplen con esos criterios para decir que tienen una condición mental y por esa razón han cometido ciertas conductas delictivas. Bueno, esa es una pregunta que yo creo que muchos de nosotros como dominicanos nos hemos hecho. Y evidentemente hay una rama de la ciencia médica que se encarga de aplicar los conocimientos clínicos de la psiquiatría para poder auxiliar a lo que es el sistema jurídico. Y esta ciencia precisamente es la psiquiatría forense. La psiquiatría forense es tan valiosa a nivel de la administración jurídica que permea todas las ciencias del derecho. Se mete en materia de lo civil, pero también pudiera meterse en todo lo que tiene que ver con la familia. Y como vamos mirando, tiene una amplia aceptación. Porque, como siempre digo, sin salud mental no hay salud. Por lo tanto, está en todos lados. Claro, pidiéndole el permiso a uno de mis juristas favoritos, el escritor Nino Santiago, que dice que el derecho es como el aire, está en todas partes. Pues, con su permiso, querido maestro, la salud mental está en todas partes. Si no tenemos salud mental, no podemos hacer ninguna otra cosa. Y si bien es cierto que podemos tener esta rama de la ciencia que se encarga de poder relacionar a aquellas personas que supuestamente pudieran tener una condición mental con todo lo que tiene que ver la infracción a la norma, pues es esa, la psiquiatría forense. Muchos autores han propuesto la relación entre lo que es el crimen y el trastorno psiquiátrico, pero hasta el momento no han podido lograr tener vamos a decir, una conclusión a ciencia cierta, a pesar de que sí existen algunas cifras sobre todo esto. Es altamente frecuente que nosotros podamos ver, y eso sí se ha estudiado, que son los trastornos de la personalidad. Y cuando hablamos de trastornos de personalidad nos estamos refiriendo a aquellos ya que están recluidos en los sistemas penitenciarios y han presentado conductas desviadas. Cuando vemos todos los criterios, podemos destacar el trastorno antisocial de la personalidad o lo que son las psicopatías. Aquellas personas que tienen un pensamiento inflexible, que tienen su propia mirada, pero que no presentan empatía, no tienen remordimientos, o sea, no sienten nada de culpa por sus acciones delictivas. Vemos con frecuencia que en las cárceles la mayoría de las personas que han infringido la ley, aquellos que han sido capaces de cometer algún tipo de delito como homicidio o agresiones sexuales, frecuentemente tienen estas características. Y eso sí se ha podido ir mirando
Pero no podemos decir por esta razón que esa persona no puede pagar su consecuencia frente al sistema jurídico. Vamos a recordar que los trastornos antisocial de la personalidad tienen muy claro lo que significa infringir la ley. Están conscientes de las consecuencias. Entonces, por esta razón, independientemente ese pudiera ser el diagnóstico psiquiátrico forense, en el dictamen de una pericia, esta persona independientemente pagará sus consecuencias frente al sistema jurídico. Entonces, ¿cuáles son o cuáles serían esas patologías que nosotros tenemos que ir observando dentro del sistema jurídico que vemos que sí pudieran no ser o no tener una conducta reprochable frente al sistema, que no irían a la cárcel, sino que necesitan necesariamente un tratamiento psiquiátrico para nosotros ver realmente si es que esa persona tiene una condición que le impide comportarse de manera adecuada frente a las normas sociales? O sea, ¿qué yo les estoy explicando a ustedes en el día de hoy? Señores, una persona que no tiene una capacidad racional adecuada, que ha perdido su memoria o que de una u otra manera no tiene una capacidad cognitiva adecuada, evidentemente está exculpada de cualquier proceso jurídico. ¿Qué estoy diciendo con esto? La mayoría de las personas que adquieren diagnósticos psiquiátricos en nuestro sistema no necesariamente tienen la probabilidad de ir o ser su destino estar privado de libertad. Si bien es cierto que los trastornos de tipo psicótico no son en su mayor parte la representación de ninguna cárcel, o sea, aquellos que realmente sí pierden totalmente la cordura para que usted lo aplatane, pero sí se ha visto que en este tipo de pacientes, como se le llama clínicamente, o en mi caso como psiquiatra forense, de usuarios, sí observamos que tienen mayor probabilidad de tener conductas violentas. Ojo con esto, ojo con esto. Voy para atrás nueva vez. Estamos hablando de aquellas personas que tienen un trastorno psicótico. Cuando hablamos de que una persona se psicotiza, es porque está saliéndose de la realidad. Es una persona que nos está presentando alucinaciones que pudieran ser de tipo auditiva. Y estas alucinaciones auditivas también tienen una subclasificación que son de comando o críticas. Cuando hablamos de alucinaciones de tipo comando, estamos viendo que esta persona que tiene esa afección mental, probablemente esas voces le están diciendo que agreda, que mate a una persona o incluso que se agreda a sí mismo. Entonces, fíjense cómo cambia la realidad. Es diferente aquel que es un usuario de sustancia que decide el consumo de la sustancia para entonces infringir la norma o afectar a la ley. Sabemos que hay sustancias controladas o drogas que son más propicias a causar conductas violentas. ¿Como cuáles, señores? Y se lo pongo muy cómodo porque muchos de ustedes ven un anuncio de cualquier bebida alcohólica y ven que dice en la letrica chiquita, el alcohol es perjudicial para la salud, pero siguen ingiriendo. Y usted todavía no tiene los poderes de mandar a su cerebro y decirle, cerebro, por favor, no me afectes esta parte, porque esta es la de mi juicio y razonamiento y esto puede hacer que yo pierda el control. Pues fíjese que el alcohol es una de las sustancias legales y autorizadas que pueden causar este tipo de trastornos psicóticos, afectar de tal manera nuestra percepción de las cosas, pudiendo nosotros tener conductas violentas. Y ahora yo le dejo una pregunta a nuestro público y a nuestra audiencia. Entonces, ¿realmente es una persona que tiene un trastorno mental o que simple y llanamente no tuvo un autocontrol de su conducta? Es fácil, yo creo que esa respuesta no necesitamos estadística para ella. Pero sabemos que la conducta humana es muy compleja y que a medida que avanzan los tiempos, pues evidentemente tenemos que ir estudiando todo lo que está pasando con el ser humano, cómo evoluciona, cómo va el desarrollo cultural, cómo va el desarrollo social, cuáles son las políticas dentro de la salud mental, las políticas criminales y todo lo que se está haciendo para poder prevenir este tipo de conductas violentas que son las que más preocupan aquí en este momento a la República Dominicana. Hay una frase muy chula que yo la quiero citar aquí de Aristóteles, que afirmó que el hombre no es bueno o malo por naturaleza.
al que es injusto y al intérprete les habría sido posible darles un principio, no llegar a ser tales, por lo cual lo son voluntariamente, pero una vez han llegado a serlo, ya no les es posible dejar de serlo. Señores, hay una historia en lo que tiene que ver con el ser humano. Hay conductas que son aprendidas y hay otras que vienen de manera genética. Yo soy partidaria de que hay una combinación, hay un extracto con lo que yo vengo de manera genética, como está estimado, y también con lo que pasa en mi entorno. ¿Qué está pasando con mi sociedad? Estamos en medio de una sociedad y de la inmediatez, en una sociedad que tiene una alta demanda desde nuestros jóvenes que tienen que estar en una altura económica, social, a nivel de redes sociales. Yo soy lo que dice la pantalla, no lo que verdaderamente hay de manera interna. Por lo tanto, el narcisismo, que es también otra característica dentro de la personalidad, también pudiera verse afectado en este tipo de conductas, sobre todo en aquellas personas que sienten una alta frustración y poca tolerancia a sus problemas particulares. Y eso es importante que usted lo tome en cuenta, porque definitivamente tenemos que ir estudiando todas estas conductas para poder llegar a alguna conclusión. ¿Qué sucede con aquellas personas que tienen un trastorno mental y están en prisión? Frecuentemente se asocia al enfermo mental como un ente de peligro. Nosotros vemos cómo la estigma ha sido bien marcada en la República Dominicana. Vemos a alguna persona que deambula e inmediatamente le etiquetamos como que es una persona que tiene un trastorno mental, no una persona que está deambulando porque no tiene las condiciones para una vivienda, para vestir, para alimentarse, para higienizarse. No, inmediatamente colocamos la etiqueta, y eso es muy frecuente en la República Dominicana, que digamos, ah, mira ese loco caminando por ahí. Entonces, fíjense cómo comenzamos a relacionar enfermedades mentales con condiciones que tiene una persona en su estilo de vida. Y por ahí arranca y comenzamos a relacionar la conducta violenta. ¿Usted está entendiendo cómo va la cosa? Mire cómo nosotros vamos desviando y sacando de contexto todas las informaciones y creyendo que aquel paciente que tiene una condición psiquiátrica es violento. Esto hay que conocerlo muy bien, porque definitivamente sería muy desconsiderado de mi parte como salud mental decir que aquellas personas que poseen una condición mental, número 1, son violentos. Número 2, que son más propensos a tener acciones delictivas, porque la realidad de lo que hemos estado observando es que muchas de estas personas que han cometido delitos violentos y que han tenido agresiones importantes no tienen ninguna condición mental. Entonces, ¿a qué se pudiera relacionar? Definitivamente el sistema punitivo en la República Dominicana cuenta con herramientas jurídicas para poder cumplir, número 1, con los derechos humanos de la persona. Toda persona tiene derecho a la salud mental, incluyendo aquellos privados de libertad. Y precisamente a partir de eso es que se pueden hacer las investigaciones de manera responsable. Comencé a hacer una investigación en el Departamento de Psiquiatría Forense. Quería ver esta relación porque, como les digo, ya es demasiado común que digamos que aquella persona que tiene una enfermedad mental, pues evidentemente lo relacionemos con agresiones o con ser una persona violenta. Y ya hemos ido observando todo lo complejo que es la conducta en el ser humano. Pues bien, esta investigación, la cual fue autorizada por mi institución, fue presentada en un magíster en la Universidad de Udima, Universidad a distancia de España, en Madrid. Y precisamente se trata de un estudio que tomó alrededor de 1 año y 6 meses realizarlo, donde se tomaron todas aquellas personas que habían tenido un conflicto con la ley y que supuestamente tenían un trastorno mental. ¿Por qué esto es importante para la República Dominicana? Bueno, es importante porque a raíz de eso podemos crear políticas públicas para prevenir, para tratar, y luego de que ya
tengamos estadísticas, también necesitamos un sistema penitenciario donde puedan aquellas personas que están privadas de libertad tener y recibir tratamientos adecuados. El propósito, señores, de una persona privada de libertad no es permanecer en la cárcel, para que usted esté claro. El propósito debería ser la reinserción social. Imagínense, en nuestro país llegará un momento donde no tendremos ni un solo espacio para colocar estas personas y necesitamos entender que la República Dominicana necesita tener personas sanas mentalmente. La Organización Mundial de la Salud en sus últimas estadísticas decía que 6 de cada 10 dominicanos sufren de alguna condición mental. Entonces, imaginémonos en el espacio donde usted se encuentra, cuente las personas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a estar llenando nuestras cárceles simple y llanamente porque entendemos que la persona con una condición mental es un criminal, es una persona violenta. Entonces es importante que nosotros podamos enfrentar esta condición de manera responsable. Y por esa razón tenemos que tener personas con autoridad para hablar de dicho tema. Y ahí me voy a hacer un pequeño paréntesis porque esa es otra de mis preocupaciones en el ámbito de la salud. Vemos muchas personas que yo les he puesto por nombre opinólogos. Número 1, porque no tienen un argumento lógico. Número 2, porque su pensamiento no es un pensamiento de análisis, basado en el análisis. Y número 3, que no utilizan argumentos de autoridad. Entiéndase por argumento de autoridad. No es lo mismo que yo sea contable y comience a hablar de plomería. Quien tiene la autoridad para hablar con mayor poder sobre ciertos temas es la persona que ha estudiado para ello. Y yo veo cómo de manera muy ligera en ocasiones opinamos sobre temas que solo desinforman a nuestra población. Necesitamos educarnos, pero educarnos de manera adecuada. Y por esa razón yo les sigo exhortando a la República Dominicana que una de las cosas que sí puede hacer que usted y yo conservemos nuestra salud mental es estar activo en el aprendizaje. Eso comienza a crear esas nuevas conexiones neuronales que evidentemente van a proveerte mucha salud mental, porque asimismo se van a ir dando esas secreciones de sustancia y de neurotransmisores que comienzan a mantener nuestro estado de ánimo y hacernos personas más saludables. Sí, señores, leer, aprender, estudiar, compartir con nuestra familia, tener tiempo de calidad para nosotros mismos, todas esas cosas comienzan a disminuir ciertas conductas que hemos ido desarrollando como país que lastimosamente hoy en día necesitan tratamiento. Señores, yo me voy a ir a una pausa, pero cuando nosotros regresemos, yo voy a comenzar a presentarles y a desglosar un poquito todo lo que fue esta investigación y vamos a ver si usted, al igual que yo, puede llegar a una conclusión de la relación entre la violencia y la salud mental en la República Dominicana. No se me mueva. Me alegra que usted esté de vuelta aquí conmigo para que podamos seguir debatiendo este tema que es tan importante y sobre todo para que despejemos cualquier tipo de duda que exista sobre la relación entre condiciones o trastornos mentales y la violencia. Señores, como les había comentado en el segmento anterior, vamos a estar viendo este estudio, vamos a estar pasando algunas imágenes, pero antes quiero hablarles un poquito de la muestra y de cómo fue realizado este estudio. Tratamos de que fuera un estudio basado en la evidencia, en observaciones realizadas y bajo ciertos criterios que evidentemente no vamos a discutir todos los criterios de inclusión y exclusión que fueron utilizados, pero sí que usted sepa que la población que se sacó es porque precisamente pudo en algún momento tener algún criterio para ser evaluado por el Departamento de Psiquiatría Forense. Recordar que en nuestro país estamos muy ávidos todavía del conocimiento en lo que es esta parte de la ciencia, de la rama de la ciencia de la medicina, que se deriva de la psiquiatría general como otra especialidad, que es la parte forense. Pues bien, esta muestra cuenta con un total de 46 usuarios, donde nosotros podemos ver
y nos vamos a detener en esa imagen, vamos a estar viendo que estos 46 usuarios, siendo 4 femeninos y 42 masculinos, la mayoría de nacionalidad dominicana, excepto uno canadiense y otro en un rango de edades de evaluados entre 21 a 86 años, con una media de 64 años en total de participantes y una media de edad de 64 años en masculinos, y en el caso de las mujeres van de 31 a 58 años con una media de 44.5 años. Es importante que yo resalte que 2 de estos casos evidentemente fueron excluidos ya que no cumplían con los criterios. Un masculino de 6 años de edad que fue víctima, o sea que en este caso no estamos hablando de que fue evaluado porque haya tenido una conducta desviada o una conducta violenta o que haya infringido una norma, sino que había sido la víctima, y una femenina de 75 años de edad, la cual tenía de base una enfermedad neurológica. De manera secundaria manifestó síntomas psiquiátricos y luego ya tuvo una complicación con el sistema judicial y por esa razón fue evaluada. Por lo tanto, estas 2 personas fueron sacadas de este estudio. Se realizó una revisión en retrospectiva de la fuente directa de los formularios ya establecidos en dicha denominación, y se estima que este formulario, que ya estaba preestablecido, fue aprobado luego para poder ejercer esta evaluación y llegar a las conclusiones y estos resultados. Como podemos ver, dentro de los resultados, para la realización de este estudio, evidenciamos que dentro de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en personas en conflicto con la ley, nos damos cuenta que en algunos casos, sobre todo, de manera específica, uno de ellos no se pudo llegar a ninguna conclusión diagnóstica a nivel psiquiátrico, ya que no se presentaban ninguno de los estudios solicitados o familiares para poder completar los diagnósticos clínicos, y aún se está en espera. Hubo un segundo caso donde la evaluada fue diagnosticado con un trastorno del estado del ánimo de tipo bipolar, donde se pudo constatar que su ánimo estaba anormalmente elevado, o sea, en euforia, y otros, un estado de ánimo extremadamente bajo, ya sea la depresión o tristeza profunda, sin tener ningún otro dato que permitieran llegar a un diagnóstico citado. Tuvimos un tercer caso donde la evaluada no presentaba ninguna característica de evidencia de alguna condición psiquiátrica. Y un cuarto caso, esto es en el caso de las mujeres, donde tuvimos una que tenía una demencia vascular. Pero ¿qué pasó con los masculinos? Recuerden que les decía que en esta población teníamos 46 usuarios evaluados, donde 4 de ellas eran mujeres y ya ustedes pudieron evidenciar las supuestas patologías, y teníamos los demás masculinos. Pues vemos que 13 de estos casos obtuvieron criterios suficientes para poder realizar un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, todos ellos presentaron rasgos de la personalidad antisocial. ¡Boom para nosotros! ¿Y por qué digo boom? Porque anterior a eso les había comentado que la mayoría de las personas que nosotros pensamos que son violentas, por lo visto no están en la población psiquiátrica, sino en la población general. Tiene más que ver con el desarrollo de la personalidad de esta persona que con aquellos que sí tienen los criterios para tener algún tipo de enfermedad. Fíjense, y volvemos a esa misma diapositiva, por favor, a la que nos marca los resultados, que cabe destacar que 4 casos se diagnosticaron con discapacidad intelectual. Uno de ellos que posee un diagnóstico concomitante y el otro es un trastorno psicótico. Fíjense qué importante, pero ya los demás fueron evidentemente calificados como trastorno antisocial de la personalidad. Y esto es importante, señores, esto es muy importante para la República Dominicana, porque tenemos que comenzar a dejar la estigma, a creer que tenemos que tenerle miedo. El paciente psiquiátrico lo que necesita es ayuda médica. Necesitamos darle esa ayuda médica para que esa persona pueda reintegrarse y cuidar aún mejor. Y fíjense, algo muy llamativo dentro de nuestros resultados son los delitos más comunes que pudimos detectar. En primer lugar, tenemos aquellos casos que se dan por delitos de golpes y heridas, y encontramos que 15 de los casos en los masculinos, ese fue el delito o la infracción a la norma. O sea, estamos hablando que de los
44, o sea 46, sacamos a las 4 mujeres, nos quedan 42, pues tenemos que de esos 42 casos, solamente tenemos 15 que mostraron conductas violentas. Otro boom para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a decir que todos los pacientes psiquiátricos son violentos? Esto es muy importante y podemos pasar a la siguiente. Esto es muy importante para nosotros porque ahí estamos viendo la relación que hemos podido evidenciar. Es cierto, al igual que ustedes, probablemente usted, al igual que yo, esté teniendo y haciéndose la misma pregunta. ¿Qué pasaría si tuviéramos una cantidad más grande para este estudio? Bueno, el estudio va a seguir como quiera porque los casos están ahí y solamente hay que seguir sumándolos. Pero hasta el momento hemos podido ver y observar de manera científica y de manera fidedigna cuál es la realidad de aquellos trastornos psiquiátricos que han presentado conductas violentas y evidentemente, aunque han tenido diagnósticos ya de manera oficial, no necesariamente han mostrado conductas violentas. Y esto sí es muy importante para nosotros. Como ya se había señalado previamente a nivel introductorio, vemos que la enfermedad psiquiátrica de manera tradicional siempre ha sido vista muy estigmatizante. Esas personas son violentas, son locos, no te le pegue, hay que amarrarlo, hay que meterlos en la cárcel. Y la realidad es que eso no es cierto. Es una enfermedad como cualquier otra, la condición psiquiátrica, señores. Eso quiere decir que si usted se da unos tragos y ese alcohol llega y estimula una área de su cerebro que usted no puede controlar porque ningún ser humano tiene ese poder todavía, entonces al igual que ese paciente que es psiquiátrico y puede tener un brote psicótico, usted también puede verse afectado. Entonces, ¿cuál es la parte que nos interesa a nosotros? Que usted también entienda que usted puede, el simple y llanamente, el hecho de usted estar vivo y tener esta misma composición física, puede tener en algún momento una conducta violenta. Es estigmatizante seguir y continuar con el mismo discurso de que una persona por tener una patología psiquiátrica, pues evidentemente es una persona violenta, porque no ha sido así. Se observa en esta investigación, que eso también es muy importante, que la mayoría de estas personas han sido alfabetizadas. O sea que tampoco aquella, porque tenga una discapacidad intelectual, o lo que antes le decían, no sé si ustedes recuerdan que se decía retraso mental, o le llamaba de manera muy común la gente en la calle, los mongólicos, los anormales, no necesariamente son violentos. Imaginémonos que la burla no se le está haciendo al discapacitado mental, se le están haciendo a usted, que es lo que se llama bullying. Usted también pudiera tener una reacción. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Estamos viendo muchas reacciones de emociones violentas. Y dada a esa condición que nos ha ido llevando la misma sociedad de la inmediatez, esta sociedad donde el ego vale más que el valor interno que yo me puedo dar o como yo me estoy mirando a mí, entonces ahí es donde vienen las conductas violentas y se dan estos casos. Es digno de estudio, es digno de análisis, pero también nos ayuda a nosotros como seres humanos a reflexionar. ¿Sería yo también capaz de responder con la misma violencia si alguien no hace lo que yo digo, como yo lo digo, cuando yo lo digo? ¿Sería yo capaz, si estoy usando algún tipo de sustancia, de ponerme en una condición tan violenta que pueda agredir a mi pareja, agredir a mis hijos, agredir a mis vecinos? Yo creo que nosotros como República Dominicana tenemos que ir dándole un curso distinto. Tenemos que reconocer, y en estos días hablaba de eso en un live hace unas semanas atrás, tenemos que reconocer que todos somos violentos. Y te lo voy a demostrar de manera fácil. ¿En algún momento has pegado tu bocina tanto que se ha desgastado cuando vas manejando? De una manera u otra, cuando el ascensor no llega en el momento en que lo pides, ¿tocas mucho el ascensor? Sí, somos violentos. Y hasta que tú y yo no podamos reconocer algo que está de manera intrínseca en nosotros, que no es malo, porque el estar alerta o tener miedo en algún momento o tener una reacción en defensa me puede proteger.
El problema es que estamos siendo condicionados a reaccionar ante cualquier frustración, ante nuestra falta de tolerancia, ante nuestra falta de empatía. Y eso ha ido enfermando a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, de ego, de querer tener más poder, de querer tener una economía mayor que tú. O como dicen los jóvenes ahora, y ahí me la voy a, oye esta palabrita a mi productor para que te la aprenda, querer romper ojo. No le quieras romper ojo a los demás. Comience a entender que ustedes y yo estamos mal y necesitamos nuestra salud mental. Comenzar a reconocernos ayudará a poder enfrentar ciertas conductas violentas que tenemos y hemos ido normalizando. ¿Hablas muy duro en la casa? Comienza a modular tu tono de voz. ¿Eres una persona que gesticula con violencia? Comienza a mirarte en el espejo. Entonces, señores, yo quiero llevar esta conclusión. Voy a terminar la parte del estudio. Los resultados de esta investigación resultan congruentes con los hallazgos de estudios previos a nivel internacional. Sin embargo, esto puede entenderse como algo muy novedoso en la República Dominicana y motivador para dar un tratamiento adecuado, cumpliendo con lo que dice la Constitución Dominicana. No se encuentra en gran distinción con los estudios previos en cuanto a las patologías encontradas y tipos de delitos. O sea que nosotros estamos a la par con los internacionales que han estudiado los mismos casos, han visto la misma patología y que coinciden con los mismos delitos que hemos encontrado. Y también han llegado a la previa conclusión de que no por tener una condición mental o ser un paciente psiquiátrico, esta persona es más violenta que la población general. Todos tenemos que cuidarnos de la violencia. Este programa ha sido diferente por eso. Porque yo quiero que tú te lleves hoy de parte mía como salud mental, que todos somos violentos. Que tú y yo, cada vez que compartimos algo que promueve violencia en nuestras redes sociales, somos partícipes de violencia. Que cada vez que tú y yo compartimos una información de la cual no estamos seguros, somos personas violentas. Que cada vez que tú y yo gritamos, somos personas violentas. Que cada vez que tú y yo le hablamos mal al del restaurante, al de la gasolinera, en el supermercado a alguien, estamos siendo promotores de violencia. Y el día de hoy eso ha sido lo más importante para mí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sí estoy cansada de ver un país lleno de muerte, lleno de agresiones, lleno de violencia. Yo estoy cansada de ver cómo padres y hijos se enfrentan unos a otros, cómo mejores amigos se quitan la vida, cómo parejas que se han amado mucho tiempo se quitan la vida. Yo no sé si tú en la República Dominicana que me estás escuchando el día de hoy estás cansado, pero depende de ti y depende de mí comenzar a disminuir la violencia. Esto no se trata de marcha, eso no se trata de t-shirts que digan no a la violencia. No es violencia de género, señores, solamente. Es violencia intrafamiliar. Es violencia a nivel de tránsito, es violencia en tus relaciones interpersonales, es violencia general en todos los lugares. No debemos estigmatizar a aquellos que sí tienen una condición mental, pero tampoco debemos excluirnos del cuadro de violencia que ha presentado la República Dominicana. Así que yo te exhorto a que comiences a cuidar de tu salud mental. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, primero reconociendo lo que no está bien en ti, dejando de señalar a los demás y comenzando tú a buscar tu propia sanidad. A las personas no les gusta en este tiempo que tú menciones cualquier cosa relacionada con la Biblia, pero yo no he visto a la Biblia matar a nadie todavía al día de hoy. Así que yo te exhorto que si puedes hacerle un regalo a tu familia, comiences a incluir ese libro que está lleno de valores, los cuales carece la sociedad dominicana en el día de hoy, y entonces comencemos a ver ese plan original de lo que es la familia que es un apoyo, que es un centro y que es lo que desarrolla una sociedad basada en normas. Así que de verdad que yo estoy súper complacida de haber estado con ustedes. Señores, yo no me quiero despedir ni me quiero ir hoy, pero este espacio ustedes saben que me lo prestan a mí y yo me lo cojo para mí. Así que les mando un súper beso, que Dios les bendiga a todos y que yo haya podido poner un granito en tu conciencia para que tú y yo podamos ser diferentes. Señores, gracias y hasta un próximo encuentro.